Egipto, tierra de misterios y maravillas. Ha sido el hogar de grandes civilizaciones y de faraones cuyo poder parecía ilimitado. A lo largo de los siglos, muchos gobernantes han dejado su huella en la historia, pero pocos han alcanzado la grandeza de Ramsés II. Su reinado fue una época de esplendor, marcada por conquistas militares, impresionantes construcciones y una estrategia política sin precedentes. Gobernó durante casi 7 décadas, consolidando su imagen como un dios viviente y asegurando que su legado perdurará más allá de su tiempo. Pero, ¿quién fue realmente Ramsés II? ¿Cómo logró convertirse en una figura casi mítica? ¿Fue un líder visionario o un gobernante obsesionado con su propia grandeza? En este video exploraremos su vida, sus decisiones y el impacto que tuvo en la historia de la humanidad. Acompáñanos en este viaje al pasado para descubrir la verdadera historia de Ramsés el Grande. Como segundo tema tenemos el nacimiento y formación de un futuro faraón. Ramsés II, también conocido como Ramsés el Grande, nació alrededor del año 1303 a.C. Fue el tercer hijo del faraón Seti I y la reina Tuya. Desde pequeño fue preparado para el trono, ya que recibió educación en religión, literatura, administración y estrategia militar. También fue entrenado en el arte de la guerra y la política. A los 14 años, su padre lo nombró príncipe regente y le confió el mando de las tropas egipcias. Cuando su padre, el faraón Seti I, murió en el año 1290, Ramsés asumió el trono alrededor de los 25 años, y este tenía un objetivo claro, que era convertir a Egipto en la mayor potencia del mundo. Ascenso al trono y consolidación del poder de Ramsés II. Ramsés II ascendió al trono de Egipto alrededor de 1279 a.C., sucediendo a su padre Seti I, en un periodo en el que Egipto ya era una de las grandes potencias del mundo antiguo. Desde su inicio de su reinado, Ramsés mostró una visión clara y ambiciosa: consolidar el poder interno, fortalecer la economía, expandir el territorio egipto y dejar una huella innedeable en la historia a través de sus monumentos y campañas militares. Para consolidar su autoridad, Ramsés II utilizó varios métodos. Se proclamó a sí mismo como un dios viviente, reforzando la idea de que su poder era divino y, por lo tanto, incuestionable. Ordenó la construcción de imponentes templos, estatuas que exaltaban su imagen como un líder fuerte y favorecido por los dioses. Su nombre y hazaña fueron inscritos en muros y obeliscos en todo Egipto, asegurando su presencia en la memoria colectiva del pueblo. Además, Ramsés II fortaleció la administración del reino al rodearse de consejeros y oficiales leales, muchos de los cuales habían servido a su padre. También se preocupó por consolidar la economía, promoviendo la agricultura, el comercio y la construcción de grandes proyectos que generarían riqueza y estabilidad a su reino. La batalla de Kadesh, gloria y propaganda. Uno de los mayores desafíos que enfrentó el faraón Ramsés II fue la batalla de Kadesh, un enfrentamiento crucial contra los hititas en el siglo XIII a.C. Este conflicto se llevó a cabo cerca de las ciudades de Kadesh, en la actual Siria, y fue una de las batallas más importantes de la Edad del Bronce. Ramsés II, confiado en su superioridad militar, avanzó con un ejército dividido en varias divisiones. Sin embargo, cayó una emboscada tendida por los hititas, quienes con un ejército bien organizado lograron tomar por sorpresa a las tropas egipcias. A pesar de la difícil situación, Ramsés II demostró su liderazgo al reorganizar a sus soldados y lanzar una contraofensiva decisiva que evitó la derrota total de su ejército. Obras monumentales y el esplendor arquitectónico. Como ya sabemos, Ramsés II fue uno de los grandes emperadores que gobernó el antiguo Egipto. Asimismo, las construcciones que se realizaron entre su mandato dejaron una fuerte huella en algunos de los templos y ciudades más impresionantes del antiguo Egipto. Asimismo, este ordenó la edificación de Abu Simbel, con sus colosales estatuas y su preciso alineamiento solar.
Asimismo, construyó el Rambeseum, su templo funerario en Tebas, lleno de relieves sobre sus victorias, y amplió el templo de Karnak, agregando la monumental sala hipóstila, con sus gigantes columnas. Además, fundó Pi-Ramsés, su nueva capital en Delta del Nilo, convirtiéndola en uno de los centros políticos y militares, asimismo consolidando su legado como un faraón visionario y ambicioso del antiguo Egipto. Hablemos sobre su vida personal. Más allá de su imagen como conquistador y constructor, Ramsés II fue un hombre rodeado de una inmensa familia. Como era costumbre en la realeza egipcia, tuvo múltiples esposas, lo que resultó en una descendencia numerosa. Se estima que tuvo más de 100 hijos, entre príncipes y princesas, consolidando así su linaje y asegurando la continuidad de su dinastía. Entre todas sus esposas, hubo una que destacó por encima de las demás, Nefertari. No solo fue su gran amor, sino también su compañera política y espiritual. Su devoción hacia ella fue tal que le construyó un templo en Abu Simbel, un honor raramente concedido a una esposa real. En su fachada se puede ver su imagen de tamaño casi igual al del faraón, un símbolo de la importancia que tuvo en su vida. Pero Nefertari no fue la única esposa influyente en su reinado. Isidnofret, otra de sus consortes, también jugó un papel importante, ya que su hijo, Merneptah, se convertiría en su sucesor. A lo largo de su vida, Ramsés vio nacer y morir a muchos de sus hijos. Su reinado fue tan largo que incluso sobrevivió a varios de sus herederos directos, lo que lo llevó a que su hijo número 13, Merneptah, ascendiera al trono tras su muerte. La tumba Kv5, descubierta en el Valle de los Reyes, es prueba del enorme linaje de Ramsés II. Es la tumba más grande del lugar, diseñada para albergar a muchos de sus hijos. A través de estas evidencias arqueológicas, podemos ver que, además de un gran líder, Ramsés fue el patriarca de una de las familias más grandes y poderosas de Egipto. Su vida personal estuvo llena de amor, poder y tragedia. Fue un faraón que lo tuvo todo, pero también vivió la pérdida de seres queridos. Sin embargo, su legado no solo se encuentra en sus monumentos, sino también en la sangre de aquellos que lo sucedieron, asegurando que su linaje gobernará Egipto por generaciones. Dios o mortal. Ramsés II, uno de los faraones más emblemáticos del antiguo Egipto, combinó una personalidad carismática con una profunda convicción de su papel divino. Su autoestima y necesidad de reconocimiento quedaron plasmadas en la inmensidad de sus construcciones, como los templos de Abu Simbel y el Ramesseum, donde no solo exaltaba su poder, sino que también se aseguraba de que su imagen perdurara por siglos. Su obsesión con la grandeza no solo tenía un propósito religioso, sino también político. Al presentarse como un semidios, reforzaba la estabilidad del Estado y su dominio sobre el pueblo. Este culto a su propia figura es evidente en la cantidad de estatuas y relieves donde se le muestra victorioso, incluso en batallas cuya realidad fue menos gloriosa de lo que él narraba, como la de Kadesh. No obstante, detrás de esta imagen de invencibilidad, Ramsés II demostró una gran capacidad estratégica. Su decisión de firmar el primer tratado de paz conocido con los hitíes, en lugar de prolongar un conflicto incierto, revela su pragmatismo y habilidad diplomática. Sabía que su legado no solo dependía de victorias militares, sino también de la estabilidad y prosperidad en Egipto. Así Ramsés II no fue solo un rey obsesionado con la inmortalidad, sino también un gobernante astuto que equilibró su ambición con decisiones políticas inteligentes, consolidando su posición como uno de los faraones más influyentes de la historia. Yo les hablaré sobre la muerte y legado, la inmortalidad de Ramsés II. Ramsés II, conocido como Ramsés el Grande, murió alrededor del año 1213 a.C., a la avanzada edad de 90 años, después de gobernar Egipto durante 66 años, uno de los reinados más largos y trascendentales de la historia. Su muerte marcó el fin de una era dorada para Egipto, pero su legado lo convirtió en una figura inmortal que aún hoy sigue fascinando al mundo.
Desde el inicio de su reinado, Ramsés II se propuso dejar una huella imborrable en la historia. Construyó algunos de los templos y monumentos más importantes de Egipto, como los templos de Abu Simbel, dedicados a sí mismos y a su esposa Nefertari. En Ramsés Sound, el gran templo funerario en Tebas, y numerosas estatuas, obeliscos que lo mostraban como un faraón poderoso y casi divino. Además, promovió la expansión del imperio egipcio y reforzó su posición como un gobernante absoluto. Uno de los episodios más famosos de su reinado fue la batalla de Kadesh contra los hitas. Aunque el resultado real de la batalla sigue siendo debatido, Ramsés II ordenó inscribir su propia versión en templos y monumentos, presentándose como un guerrero invencible. Más tarde, firmó con los hititas el primer tratado de paz conocido de la historia, asegurando estabilidad para su reino. Tras su muerte, su cuerpo fue sepultado en el Valle de los Reyes, aunque siglos después su momia fue trasladada a otros escondites para protegerla de saqueadores en 1881. Su momia fue descubierta en Deir el-Bahari y actualmente se exhibe en el Museo del Cairo, donde continúa impresionando a quienes lo observan. Más de 3000 años después de su muerte, Ramsés II sigue siendo recordado como uno de los faraones más grandes de Egipcio. Su imagen, sus monumentos y su historia han sobrevivido al paso del tiempo, demostrando que aunque su cuerpo dejó de existir, su espíritu sigue vivo en la memoria de la humanidad, como muchos faraones deseaban. Ramsés II alcanzó la verdadera inmortalidad, no solo en la historia de Egipto, sino en la historia del mundo.